Amigas y amigos, continuamos aquí en República Ciudadanos en esta última parte con Iván Rojas, internacionalista. Iván, en la parte de hoy estamos hablando del tema mexicano, la influencia electoral. Hablaste que México fue una influencia, vamos a decir, no se dejó influenciar por los temas externos, sino fue más por un tema interno. Podemos decir que el caso contrario fue Colombia. Colombia sí hubo una influencia de lo externo, sobre todo el caso venezolano con Petro en ese tema de las elecciones. Bueno, no es tan fácil medir el impacto que puede tener un solo tema, sobre todo en Latinoamérica. En Estados Unidos es mucho más fácil tener encuestas mucho más precisas sobre cómo la gente ve diferentes temas. Pero fue un elemento importante en la campaña. Duque en ningún momento escondió que su posición frente al tema venezolano y de cómo él consideraba que Petro estaba o iba a abordar el tema venezolano. Y bueno, fue uno de los temas grandes de la campaña, no hay ninguna otra forma de verlo. A diferencia de lo que mucha gente está haciendo unas conexiones que no son tan claras entre México y Venezuela. En Colombia sí, en Colombia había la palabra Venezuela estaba muy presente en el debate. Hay una crisis de refugiados ahorita en Colombia procedente de Venezuela. Entonces no diría que fue el factor, pero fue uno de varios factores. Mucha gente en Colombia que rechazó el acuerdo de paz que hizo el presidente Santos, le parecía que Petro iba a profundizar quizás ese acuerdo o que Petro representaba la peor parte de ese acuerdo. Entonces también mucha gente que quizás no estaba del todo con Duque también estaba en contra del acuerdo de paz, de la misma manera que mucha gente que estaba muy a favor del acuerdo de paz votó por Petro a pesar de que no les gustara Petro. Entonces hay algunas lecturas que hay que tener mucho cuidado. Y quiero preguntarte, ¿y ese tema de la polarización, por ejemplo, no afectó una candidatura tercera vía como la que representaba Fajardo, que puede ser una visión distinta de tratar de buscar un equilibrio entre dos posiciones que no tienen conciliación ahorita en Colombia? Es probable que Fajardo no supiese posicionarse lo suficiente en el tema del acuerdo de paz, que es más importante que el tema de Venezuela, y de alguna manera quedara en este medio que, bueno, en muchos países ahorita no está teniendo mucho éxito. Estamos viendo polarización en Estados Unidos, en muchos estados de Europa. Más bien la excepción que de alguna manera confirma la regla ha sido Macron en Francia, que logró, digamos, un centrismo con bastante músculo, con una posición firme en bastantes temas, tomando, digamos, lo mejor de cada lado. Pero en otros países pareciera que están empezando a arraigarse posiciones extremas, que no me parece que vaya a ser una tendencia de largo plazo. En la política hay ciclos, y en este momento, digamos, en Occidente sobre todo, porque es preferible enmarcarlo a nivel de Occidente, estamos en una etapa en que las crisis de refugiados, las crisis de la globalización están moviéndonos a tendencias antagónicas, pero no necesariamente son movimientos de largo plazo. Y por eso es que vemos esos extremos, por ejemplo el caso de España, que hubo una tendencia a la extrema izquierda en algún momento, eso ha ido bajando y ahorita, según los últimos datos, más por la corrupción del Partido Popular, se ve un crecimiento incluso de grupos de extrema derecha, sobre todo disidentes del PP, como es el caso del partido Vox, como se conoce. Sí, España es un caso interesante porque como ahora hay 4 partidos y hay otros grupos periféricos que están tratando de surgir, uno puede ver como los diferentes niveles. Está Podemos, que es, digamos, la izquierda, lo que llamamos la izquierda verdadera a nivel europeo. Está Ciudadanos, que es ese centro que está tratando de tener más éxito, está tratando de aliarse al partido En Marcha de Macron para mostrarse como esa opción de centro, moderada, pero a la vez con buenas propuestas. Y están el PSOE y el PP, que son la visión más tradicional de centro derecha y centro izquierda en España, pero vemos que el PP, y de ahí sale la disidencia del PP, tratando de moverse un poco más a la derecha, a ver si eso le funciona, y el PSOE a la vez quizás ha tenido esa crisis de identidad que muchos partidos de izquierda moderada y partidos socialdemócratas parecen haber tenido en Europa. Y el caso latinoamericano, ahorita que Latinoamérica, vamos a decir, está en una temporada electoral, porque Brasil tiene elecciones, Paraguay acaba de salir de unas elecciones, la propia Costa Rica eligiendo. ¿Cómo cambia este panorama a nivel latinoamericano? La visión latinoamericana de la primera década del 2000 era una visión de centro-izquierda, en muchos aspectos de una extrema izquierda. Vemos el caso de Brasil, que se está polarizando entre una izquierda y una derecha, con candidatos antagónicos.
¿Cómo puede manejarse eso o qué visión se puede dar a los próximos años en la región para la política internacional y sobre todo la política que tiene que ver a lo interno de Latinoamérica y hacia su aliado más natural que es los Estados Unidos? Bien, lo primero que hay que ver es que hay dos niveles. Siempre tenemos que entender que aunque hay tendencias regionales, no podemos dejar de observar las particularidades de cada estado. Lo que llamamos en ciencia política la ola rosa, que fue esta ola de izquierda moderada que logró controlar el poder en la mayor parte de Latinoamérica, parece haberse terminado. En estados como Venezuela claramente dejó de ser moderada hace bastante tiempo. Lo mismo se vio en Ecuador cuando Correa trató de moverse un poco o de mover el país de una izquierda moderada a algo diferente. Hubo reticencias. Lenín Moreno ha tratado de moderar bastante lo que estaba haciendo Correa. Lo mismo ha pasado con Evo Morales cuando ha intentado, a pesar de que la oposición boliviana siempre ha estado muy fragmentada, ha habido suficiente oposición tanto de la gente como de las instituciones, y en este caso hablo más de instituciones sociales, como para frenar. Y bueno, ya en los casos de Argentina con el kirchnerismo y Brasil con el lulismo, vemos que parece que esa ola retrocedió, quizás por esos mismos extremos de los que estoy hablando, hicieron que las personas se desencantaran de muchas de esas ideas. Y ahora vemos que, quedan algunos remanentes. Lula sigue siendo muy popular. Yo creo que es más por una falta de mensaje y falta de cohesión de los rivales políticos que ha tenido. Quizás la gente no, y esto es un tema que pasa mucho en Latinoamérica, la gente ve a veces los gobiernos que hacen muchos gastos, que logran muchas, entre comillas, conquistas sociales, pero que luego cuando llegan momentos de bajo crecimiento económico, vacas flacas, como le decimos. Sí, las famosas vacas flacas, vemos que esos gobiernos se endeudan, esos gobiernos se resienten y llegan gobiernos, digamos, más moderados, con más austeridad, y tienen ellos que hacer los ajustes, y muchas veces lamentablemente la ciudadanía ve, con el kirchnerismo vivía mejor, y no es precisamente eso. Es que con el kirchnerismo hubo mucho gasto, hubo mucha irresponsabilidad. Mucho gasto social y mucho flujo de caja, como dicen en la economía, mucho recurso y mucha irresponsabilidad a nivel del gasto. Y ahora Macri está tratando de hacer un ajuste que es doloroso, y la gente lo está viendo a veces con malos ojos cuando es un ajuste en grandes medidas necesario. Y el caso uruguayo, que también estuvo en esa ola rosa, pero han mantenido 3 gobiernos seguidos de lo que ellos llaman el Frente Amplio. Claro, el Frente Amplio es interesante porque Uruguay, a pesar de que en teoría es un gobierno de centro-izquierda, es un estado muy abierto al libre comercio, es un estado de poca población, entonces esas políticas de educación, de salud, se han podido mantener más estables, no hay tantos, digamos, bolsillos de gastos como por ejemplo hubo en Venezuela, que se lanzaron muchísimos recursos a programas paralelos, a programas de asistencia social que no generaron bienestar de largo plazo. Entonces ellos han sabido manejarlo un poco mejor, y al final el Frente Amplio es una alianza de partidos más pequeños, y digamos los partidos que le hacen oposición no han sabido encontrar una fórmula para derrotarlo. Y ya para ir concluyendo, que ya el tiempo que es bien matador para este tipo de cosas, el tema de Venezuela, sus relaciones con el continente. ¿Venezuela está camino a aislarse o Venezuela va a mantener siempre sus pocos aliados, por decir Bolivia, El Salvador por un lado, Cuba? ¿Cómo queda Venezuela en todo este panorama internacional? Bueno, como tú lo has dicho, al tratar de buscarle cuáles son los aliados de Venezuela, cada vez son menos. El propio Ecuador, que siempre se consideró uno de los aliados de Venezuela, se abstuvo. Muchas personas considero, y disculpa, que esa abstención de Ecuador además hizo una propuesta, porque los otros votaron en contra, pero hubo como un silencio. Ecuador presentó una propuesta de cara a lo que podía ser una salida a la crisis venezolana. Sí, por más que esa propuesta pueda haber sido recibida negativamente en Venezuela y tiene sus contras bastante importantes esa propuesta, hay que verlo en el contexto de que es Ecuador el que está presentando esa propuesta. Hace 4 o 5 años Ecuador sencillamente hubiese votado y defendido a Venezuela.
Entonces hay que verlo más desde qué representa esa propuesta, por más que muy en lo personal a mí no me convenció del todo. En el papel pareciera ser interesante, pero digamos que las condiciones de Venezuela en el terreno no dan para ese tipo de iniciativa, por lo menos para mí. Y siento que la oposición en Venezuela pareciera que en un momento la consideró interesante, hubo muchas voces en contra y como que se calmaron y no se siguió hablando de esa idea, que es algo que lamentablemente está pasando mucho en Venezuela. Pero sí, Venezuela está cada vez más aislado, hay que ver qué va a pasar ahorita con México y el Grupo de Lima. Pareciera que López Obrador quiere recuperar esa neutralidad famosa de México de todas estas décadas del PRI. Entonces quizás no se salga del Grupo de Lima, pero participe mucho menos, quizás no sea tan vocal como estaba haciendo el gobierno de Peña Nieto. Pero bueno, ahora en cambio tenemos a una Colombia con Duque, que a pesar de que Santos participa activamente en el tema venezolano, a pesar de que desde aquí se le critique bastante, Duque quizás viene ya con un mandato mucho más fuerte de encargarse del tema de Venezuela, de estar ahí. Tiene una relación, otra vez volviendo al tema que hablamos antes, de las relaciones personales, tiene una relación personal bastante buena con varios dirigentes de la oposición venezolana. Entonces, quizás, bueno, perdemos un poco de fuelle en el aliado que era México, pero se gana un poco en Colombia. Entonces, sigue habiendo una presión internacional muy grande sobre Venezuela, tanto en Latinoamérica como en Europa, porque vemos nuevas sanciones desde Europa para con el régimen venezolano, y no parece a la vista ver alguna verdadera válvula de escape para Venezuela en cuanto a aliados. O sea, Bolivia y Cuba no van a conectar a Venezuela, no lo hacen fuerte a nivel internacional. Y bueno, los aliados que le quedan a Venezuela en el Caribe, esas pequeñas islas que poco a poco han ido también cambiando, recordemos que son parte también de una dinámica política interna. En la mayoría de las islas del Caribe de implantación británica existen siempre dos partidos, uno de centro izquierda, uno de centro derecha, y no hay mucha variación ahí. Entonces es muy fácil como que puede haber una elección en algunos países que usualmente vuelan debajo de nuestro radar político y Venezuela pierda los pocos aliados que le quedan ahí. No sería de extrañar. O sencillamente que Estados Unidos o algún otro actor decidiera tener una política más activa hacia el Caribe y pudiese hacer el pequeño trabajo de diplomacia de convencer a esos estados, que es una crítica que yo tengo al gobierno de Trump, que con toda la capacidad que tiene Estados Unidos no ha podido ser más inteligente diplomáticamente para conseguir esos apoyos, que muchos de ellos al final se han debilitado por cuenta propia. Bueno, creo que nos hemos quedado cortos, pero bueno, en otra ocasión estaremos conversando más de estos temas. Muchas gracias, Iván, por habernos acompañado aquí en el programa República de Ciudadanos. Bueno, amigas y amigos, será hasta nuestro próximo programa aquí en Punto de Corte. Saben que estamos pendientes ante el ataque que estamos recibiendo de nuestra página web. Seguimos en contacto y recuerden, si no nos ve a través de la página web, las redes y YouTube. Aprovechemos todas las alternativas que tenemos de internet para estar siempre informados.